ejercicio es el siguiente. Dispara un tanque esférico de diámetro 9.84 irradiando hacia su superficie, en cuyo interior se alojan gases de combustión, cuyo análisis volumétrico arroja los siguientes resultados: 5% de H2, 10% de NO2 y 15% de CO2, 20% de CO y 8% de NO. Los gases se hallan a 1700 Fahrenheit y a 1.5 atmósferas de presión de pared esférica y tiene una temperatura de 326 Fahrenheit. Anoto mis datos. Mi diámetro es de 9.84 pies. Lo tengo aquí. Me da mi porcentaje de CO2, 15%. Mi temperatura de los gases se halla a 1700 Fahrenheit y mi presión a 1.5 atmósferas. Como tengo una presión diferente de 1.5 atmósferas, tengo que realizar una corrección. Ya. También tengo mi temperatura de la pared de 326 grados centígrados, que viene a ser 618.8 Fahrenheit. El primer paso es encontrar mi longitud característica. Mi longitud característica, dado la tabla de 13.4 de Cengel, me da esfera de diámetro D irradiando hacia su superficie. Es lo que me dice en el enunciado, irradiando hacia su superficie. Entonces yo tengo aquí mi esfera. Tengo mi diámetro. Y mi diámetro va a ser de... Mi diámetro me dice el enunciado que es de 9,84 pies. Por lo tanto, ya puedo obtener mi longitud característica, que es mi 0,65 por mi diámetro, que es 9,84 pies. Y me arroja este valor de 6,396 pies. Continúo con mi presión parcial. En este caso, mi presión parcial, mi presión parcial de mi CO2, que es el único gas que tengo. En este caso no me menciona el enunciado agua, por lo tanto trabajo con el CO2. Tengo 0. Primero caracterizo, entonces me dice que es mi Y de mi CO2 o mi porcentaje por mi presión total. Total. Listo. Ahora sí reemplazo los valores, que viene a ser mi porcentaje, 0,15%, por mi presión total, que es de 1,5 atmósferas. Esto me viene a dar un valor de 0,15 por 1,5 atmósferas, 0,225 atmósferas. Listo. Tengo mi presión parcial. Con mi presión parcial puedo calcular mi longitud. Mi longitud y esta viene dada por la fórmula siguiente. Mi longitud de mi CO2 es igual a mi presión de mi CO2, que ya lo obtuve en el paso anterior, por mi longitud. Entonces, reemplazando los datos, tengo que mi presión del CO2, 0,225 atmósferas por mi longitud característica, que lo obtuve en el primer paso, de 6,396 pies, arrojándome en un valor de 0,225 por 6,396
que es mi longitud característica por mi presión parcial de CO2, y me arroja un valor de 1,4391 atmósferas por pie. Listo. Con esto me puedo dirigir a mis tablas, ya que mi primera incógnita me menciona la emisividad de los gases. Entonces me voy a mi tabla de gases para encontrar mi emisividad. En la figura 13.36 de Sanger yo puedo reemplazar los datos para encontrar tanto mi emisividad como mi absortividad, para lo cual necesito el valor de mi temperatura de mi gas, para la emisividad en Kelvin, como menciona aquí. Y también necesito el valor de PW por L. En este caso es del CO2, entonces sería aquí mi TG, temperatura de mi gas en Kelvin, para mi eje X, y para mi curva necesito la presión por la longitud. Y la presión por la longitud lo tengo aquí. Presión por longitud me da 1,4391. 1,4391. 1,4391. Y las unidades, como habíamos visto, son pies por atmósfera. Pies por atmósfera. Debemos trabajar siempre en estos porque aquí están las tablas. Entonces, esta es mi L de mi CO2. Y mi temperatura de mi gas en Kelvin, tendría que convertirle porque yo tenía 1700 Fahrenheit. Tendría que convertir a Kelvin. Me voy acá. Fahrenheit a Kelvin. Y obtengo 1700 Fahrenheit. Me da 1199,817 Kelvin. Y ahora sí puedo trabajar. Entonces, 1199 muy próximo a 1200 Kelvin. Por las unidades para no confundirme. Listo. Y mi curva sería con la de 1,44. 1,44 lo obtengo entre la mitad de estas dos curvas aproximadamente. Y me sale un valor de 1 punto por aquí. 0,1, este sería 0,15, 0,18, 0,17 aproximadamente. Pongámosle 0,17, 0,17. Reviso para ver si coincide y me sale sí, mi emisividad igual a 0,17. Esta es la emisividad, es la temperatura de los gases. Ahora para calcular mi absortividad o el alfa, yo le debo hacer con la temperatura de la pared. Listo, entonces esto viene para mi emisividad y ahora voy a hacer para mi absortividad. Esto es emisividad, esa de los gases, temperatura de los gases. Y ahora voy a trabajar para mi absortividad, mi alfa. ¿Con qué datos? Con la temperatura de la pared es igual a 326 grados centígrados que me daba el enunciado. Y voy a transformar 326 me da 600. No, 599,15, pero redondeando a 600 Kelvin. Esto me da igual a
600 Kelvin. Tengo mis 600 Kelvin. Por lo tanto, me ubico. Temperatura de 600. Bueno, dejémosle esa ahí. De esta línea hagamos otra. A 600 Kelvin. Y mi otro valor sería el de mi presión, de mi longitud, que es mi presión parcial por mi longitud característica, que es el mismo valor. Entonces, de 1.4. Trazamos una línea de 1.4. 1.4. Porque está entre 1 y 2. 1.44 estaría aproximadamente en el valor de 0.15, 0.14, porque aquí es 0.1, 0.15. Entonces le voy a poner un 0.14. Mi absortividad 0.14. Listo, 0.17, 0.14. Y anoto. Mi emisividad del CO2 y acá mi absortividad del, del CO2. Listo. Tengo aquí el valor de mi emisividad que me arrojaba un valor de mi emisividad del CO2 con un valor de 0.17 a la temperatura de los gases y mi presión, perdón, mi longitud del CO2 y longitud del CO2. CO2. Para la absortividad es la temperatura de la pared y mi longitud de mi CO2, que es mi mismo valor. Entonces obtengo una absortividad de mi CO2 de 0.14. 0.14. Según la tabla, es importante, de Cengel, figura 13-36. Entonces, voy a cambiar de color y lo encierro estos valores. Listo. Ahora voy a trabajar con la siguiente tabla. Una vez obtenido tanto mi emisividad y absortividad, tengo que corregir. Para mi CO2 me pide mi eje X, la presión total 1,5. Y la longitud característica, continuando con la resolución del ejercicio, es lo que les mencionaba, mi emisividad de los gases. Cuando es diferente a una presión de una atmósfera, tengo mi factor de corrección para mi emisividad, tanto de mi CO2 como del agua. En este caso, como el agua no tenemos, toda esta parte se anula. Y mi factor de corrección mutua, mi delta E, también se anula, ya que para la tabla se necesita la presión del agua, la presión parcial del agua, y eso no lo tenemos. Es por esto que se anula.
Continuando con la resolución, mi CC me arrojó un valor de 1,2 y ya solo procedo a reemplazar. Entonces sería mi eje es igual a mi factor de corrección de mi CO2 de la emisividad por mi emisividad de mi CO2, que era de un valor de 0,17, y ya lo obtengo. Entonces, 1,2 por 0,17 me arroja un valor de 0,204. Ahora va, a continuación, mi, literal me pide la absortividad de los gases. Es mi literal B. Para lo cual tenemos que la absortividad de mi CO2 es igual a mi absortividad de mi CO2 por mi factor de corrección, que sería la temperatura de los gases sobre la temperatura de la pared, todo esto elevado a la 0,65. Y lo revisamos. Aquí está mi absortividad de mi CO2, 0,65. Entonces, mi absortividad corregida tiene ese valor. Reemplazamos los valores que ya tenemos. Mi absortividad de mi CO2 me da un valor de 0,14, que ya lo obtuvimos en las tablas anteriormente, por mi temperatura de mi pared, que viene a ser todo en grados centígrados. Entonces, eh, tenía un valor de 1119,817 y la temperatura de mi pared tiene un valor de 599,15. Todo esto está en Kelvin, elevado a la 0,65. Ingreso los valores: 0,14 por 1119,817 sobre 599,15. Todo esto elevado a la 0,65 y me arroja un valor de mi absortividad corregida de mi CO2 de 0,210. Reviso y sí, es correcto. Y ahora el literal C, menciona el calor por radiación de los gases. El calor por radiación de los gases. Me voy a buscar mi fórmula. Ya tengo, aquí está. Mi calor por radiación es igual a mi área, mi constante de Stefan Boltzmann, mi absortividad de mi gas, por la temperatura de la pared a la cuarta, menos mi emisividad de mi gas, por la temperatura del gas a la cuarta.
Es importante aclarar que cuando es un cuerpo gris, tenemos este factor de corrección, pero este no es el caso, ya que no menciona ningún valor del ejercicio. Por lo tanto, el calor dado por la fórmula encerrada. Yo obtengo, reemplazo los valores. Mi área, tengo que calcular el área de una esfera. Área de una esfera. Y me menciona que es 4pi radio al cuadrado. Por lo tanto, el área de la esfera es 4pi radio al cuadrado. Sería 4pi por mi radio. Mi radio sería de 9,84 pies. 9,84 pies. Mi diámetro me da de 9,84 pies. Pero para utilizar la constante de Stefan-Boltzmann necesito en metros, por lo tanto, 9,84 de pies a metro. 184 y 4 me sale 3 metros. 3 metros, por lo tanto, sería mis 3 metros dividido para 2, ya que es mi radio, todo esto al cuadrado. Me arroja un valor de 4pi por 3 medios, todo esto al cuadrado, de 28,27. Voy a comprobar. 28,27 o 9pi. 9pi para reemplazar. Ya. Tengo la constante y mi área. La constante sabemos que es de 5,67 por 10 a la menos 8. Y listo. Vamos a reemplazar los valores que tenemos. Mi calor por radiación es igual a mi área, que es 9pi, por mi constante, 5,67 por 10 a la menos 8. Esto está en metros cuadrados, por si acaso. Tenemos que trabajar con las unidades de la constante de Stefan-Boltzmann. Mi absortividad de mi gas era de 0,210. 0,210 por mi temperatura de mi pared en Kelvin. La temperatura de mi pared en Kelvin era de 119. Ahí, 1199,817 a la cuarta menos mi emisividad del gas. Mi emisividad del gas me arrojaba un valor de 0,204. 0,204 por mi temperatura de gas. Mi temperatura del gas 1700 Fahrenheit
1190. A ver, en temperatura del gas, reviso que es de temperatura del gas es de igual de 1700 Fahrenheit y mis 1700 Fahrenheit de Fahrenheit a Kelvin. 1199. 1199. 1119 por 0,210. Ya, aquí están. Vamos a hacer viendo bien los datos. Mi absortividad me da un valor de 0,210. 0,210 por mi temperatura de mi pared. Mi temperatura de la pared lo reviso y aquí está, mi temperatura de la pared. 326 grados centígrados. Entonces, 326 grados centígrados me da los 600 Kelvin. Y reemplazo los 600 Kelvin a la cuarta, menos mi emisividad del gas, que tenía un valor de 0,204. 0,204 por mi valor de mi temperatura del gas. La temperatura del gas estaba a 1700 Fahrenheit. 1700 Fahrenheit, que me da 1973,15 por 1973,15. Fahrenheit. Aquel. 2700 Fahrenheit. Aquel. Ahí está. Igual a la cuarta. Y termino. Entonces mi calor por radiación, ingresando en la calculadora, me sale un valor de 632,334,595 watts, que viene a ser aproximadamente mi calor de 632,3 kilowatts. Y así se da por resuelto este ejercicio.